¿dónde está la libertad? Muchísimas gracias por estar acá. Estamos ante el cuarto libro de Rogelio López Villamán, que esta vez aborda el tema de la educación. Él tiene una novela, un libro de columnas, recopilación de columnas de sociología, economía, política en general, que se llama El Imperio de la Decadencia Argentina, y segunda novela, tercer libro, que es una continuación del primero, que fue La Rebelión de los Mansos, que se llama Cada uno de nosotros. Una especie de saga sobre la vida social en Argentina, que no es poco decir para una historia. Así que Rogelio, sorprendido por el tema. Nosotros venimos discutiendo el tema de la educación ya hace tiempo, y me parece que esta es una pata que le faltaba finalmente a tu colección, porque siempre lo tenés, es un tema de la sobremesa, de la charla permanente, cómo evoluciona este tema. Y justamente este libro está tratando mucho de todo ese tema, cómo es la nueva sociedad, cómo nos enfrentamos a ese dilema. Así que, bueno, muchas gracias por considerarnos para presentar el libro. Tenemos intenciones de que este libro vaya, sobre todo por todo Córdoba, digamos, primero, y después por otra provincia, para que el tema siga en el debate, que justamente la función de todo esto, sacar estos temas a la luz. Por otro lado, agradecerles a UCEMA por habernos prestado la sala y poder llevar adelante esto, y a las organizaciones que están trabajando permanentemente en la difusión de las ideas, a la Acción por la Libertad, a MAI, ¿qué más falta? Atlas, la Fundación Atlas, acá con Martín, y a la editorial, obviamente, a mí mismo me agradezco. Así que, y gracias a los comentaristas que se han tomado el tiempo y la paciencia de venir hasta acá un día como hoy, que es algo complejo siempre. Así que, ¿comenzamos? Muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá, gracias por convocarme, no sé si me escuchan. No, sí, me parece que está son los apagado. dos. No, usamos esta. son los dos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Débora Kahn, agradezco que me hayas convocado, para mí es un honor. Y agregando las palabras que recién escuchamos, sinceramente es no prioritario, es primordial el tema del mérito en un momento de inflexión, como estamos viviendo hoy en día, en un gobierno que promulga las ideas de la libertad, ¿no? Vos fuiste pionero en este sentido, no es un libro de moda, sino que es un libro para repensar un montón de conceptos, no solamente desde el lado institucional educativo, sino desde el lado familiar, personal, y de todo lo que son las aristas tecnológicas y las adaptaciones que uno mismo tiene que tener con respecto a esto, ¿no? Cuán rápido va la tecnología y cuánto nosotros podemos acceder a ella, a pesar de que nosotros seamos flexibles y amplios en ideas y conceptos, no siempre llegamos a comprender a las diferentes generaciones. Por eso este libro, que es borrón y cuenta nueva, ¿no? ¿Por qué es un borrón y cuenta nueva? Eso me encantaría que lo expliques vos, y después vamos a hacer un cierre donde también quisiera que todos ustedes puedan participar. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias. Juan María. Bueno, pasame el micrófono solamente. Bueno, ¿querés que agarre eso también? Así se graba en los dos lugares al mismo tiempo. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido, Rogelio, por la invitación a formar parte de este banquete. Agradecido, Débora, por conocerte y por compartir este espacio también. Muy agradecido a la Universidad del SEMA por facilitar el lugar y por permitirnos echar a rodar formalmente el debate que presenta el libro.
Esto es mucho más que la presentación de un libro, creo, sino que es el inicio de una conversación y de una argumentación propuesta con mucha valentía por Rogelio. Conversábamos recién, antes de iniciar formalmente este evento, que escribir un libro es un acto de valentía bien importante. Uno podría suponer que ¿para qué vamos a escribir un libro? Que hoy los libros se leen tan poco y hay tanta información, ¿y por qué otro libro? Y yo creo que el libro, que puede tener su utilidad intrínseca propia, el libro es además la materialización de un acto de valentía de su escritor en comprometerse con un argumento. Y la travesía de Rogelio, ya metiéndote en distintos terrenos, y en tu campo profesional, y en el terreno de la ficción a través de la novela, y tu compromiso por las ideas de la libertad, y ahora no tenías ninguna necesidad de meterte acá, igual lo hiciste. Y por eso yo destaco que es un acto de valentía, es un acto de valentía alzar la mano y decir: yo también tengo algo para decir, bien estructurado. No solamente tengo para decir el comentario de un libro que leí por ahí, o de un documental, o de una conferencia en la que estuve. No, me comprometí con un argumento, busqué y generé estadísticas, completé ciclos de entendimiento, propuse una idea holística de un problema que a juicio de Rogelio, y también a juicio mío, es central. Es la idea de cómo entendemos hoy al aprendiz, cómo el sistema educativo entiende y caracteriza a un aprendiz en este contexto. Y yo celebro que Rogelio haya hecho eso. Yo celebro porque se metió en un terreno complicado, es un terreno en donde mi práctica profesional es la educación hace muchos años. Reconozco que la educación tiene una crisis de magnitud, no solo en Argentina, sino en el mundo, fundamentalmente porque cambiaron las reglas de juego, cambiaron las reglas del juego de la educación, y si uno va más para arriba, de la sociedad. Aconteció hace 30 años aproximadamente una revolución que es Internet, y a partir de ahí el mundo empezó a ponerse patas para arriba. Hoy el mundo está patas para arriba. No es que está patas para arriba por Milei o por Trump, está patas para arriba en términos de acuerdos, consensos y diseños organizacionales de los que nos valemos para que nuestra vida acontezca. Esos diseños, en los cuales hace 2, 3, 4 décadas confiábamos bastante, y para nosotros eran sólidos y eran estables, y traían una historia atrás y un legado que nosotros reconocíamos, valorábamos y también queríamos continuar. Bueno, todo eso hoy está como en arenas movedizas. Entonces te metiste en un territorio, creo yo, bien difícil. Yo no quiero aburrir y no quiero abundar con datos, porque yo coincido con Débora, me parece que lo más importante, lo más interesante acá es interactuar. Pero en ese terreno complicado de arenas movedizas, la discusión por excelencia que debemos enfrentar es la de la caracterización del aprendiz. ¿Qué es hoy un aprendiz en la era de la cultura digital? ¿Qué es hoy un aprendiz? ¿El aprendiz que fuimos nosotros cuando éramos chicos? ¿El aprendiz que fueron nuestros abuelos? ¿El aprendiz que querríamos que sean nuestros hijos replicando nuestro mismo modelo? ¿O el que Rogelio plantea acá? Un aprendiz que nació en un mundo tecnológico, que se mueve en ese mundo como un pez en el agua, sin darse cuenta que se está moviendo en el agua. Yo siempre hago el mismo chiste, que si uno le pregunta a un pescado: che, ¿qué onda el agua? El pescado lo mira a uno y dice: no entiendo la pregunta. Y lo mismo pasa hoy con los aprendices. Uno dice: che, ¿qué onda la tecnología? ¿Perdón? ¿Cuál tecnología? Te dice cualquier chico hoy. La tecnología hoy es un dato como para nosotros la fuerza gravitacional. Existe. La información fluye, se puede producir contenido y recibir contenido en cualquier momento, en cualquier idioma, en cualquier formato, sin costo, desde cualquier celular. 70% de la población mundial hoy se conecta diariamente a Internet 7 horas por día. 70%.
¿Y qué hace durante esas 7 horas? Esas 7 horas en Argentina da cerca de 10. ¿Qué hace esas 10 horas en Argentina? Hoy un argentino conectado a Internet y los que acceden a Internet en Argentina no son 70%, sino 92%. ¿Qué hacen todos los argentinos hoy 10 horas por día? Básicamente 4 de esas 6 cosas están vinculadas con buscar información, actualizarse novedades y aprender. 4 de esos 6 motivos. Permíteme alguna más. Sí, dale. La relación también ha cambiado entre los niños y entre los adolescentes y entre los adultos. No solamente desde la pandemia, sino que también con esto que estás diciendo vos, las interacciones que tenemos entre los individuos hoy también básicamente puede ser 100% virtual. Antes no existía esto, con los peligros que esto aqueja, Sí, porque esto, a ver, este libro es una ventana que abre un montón de cosas, como bien decías vos. A ver, hay una cuestión legal incluso con mis hijos se van a reír ahí, porque yo digo IA, la inteligencia artificial, porque ¿dónde están los límites, no? El tema de la inmediatez, que uno la insatisfacción permanente, ¿no? Entonces, uno como comunicador o como aprendiz o como profesor en el aula o como padres, tenemos que aprender de nuestros niños. Los niños tienen que adecuarse a nuestra falta de tecnología inmersa en nuestra cultura y en nuestro interior, y bueno, es una conjunción de diferentes cosas que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia y la adaptabilidad a los cambios tan drásticos y tan repentinos que tenemos todo el tiempo. Absolutamente. Después hablan con ella y le dicen lo que piensan de lo que dijo. No lo hagan en público, por favor. Yo solo 3 cositas y cierro y te permito, Rogelio, agradecido por el tiempo. Yo creo que ese aprendiz que estamos intentando caracterizar tiene, por el uso intensivo que hace de la tecnología, bien o mal, tiene un vínculo bien específico con 3 elementos o acciones. Número 1, tiene un vínculo con el error muy natural. El uso de la tecnología le quita el miedo a equivocarse, por eso itera y prueba. Son una generación o un grupo de jóvenes con un nivel de creatividad y de apetito por probar, que los que nos hemos criado en un sistema que castigaba el error no tenemos. Y ahí hay un elemento bien diferencial. Es una generación hiper creativa, número 1. Número 2, a partir del uso de la tecnología que tienes, el vínculo con la autoridad. ¿Qué es la autoridad hoy para una persona? Alguien que heredó autoridad, una persona que se para, un profesor que se para adentro de una clase por el simple hecho de ser profesor, ¿merece autoridad para un centennial? Si no hace una buena clase, no. Si no hace una buena clase, no. Su vínculo con la autoridad es totalmente distinto, porque todos los estamentos de mediación entre ese aprendiz y el contenido y la información, y eso es lo que aprenden, pueden obviar instancias de mediación. La instancia de un organizador, de un administrador, de un tutor, de un adulto responsable, de un maestro. El vínculo con la autoridad que tienen está condicionado a que esa autoridad se revalide en el acto en el que se presenta como autoridad. Esa es una segunda característica súper desafiante para los docentes, fascinante. Constantemente evaluados. Estamos totalmente escrineados y juzgados, completamente, y estamos obligados a dar la talla para seguir siendo considerados, en el campo que sea, autoridad. Y el tercer elemento que tiene a partir del uso de la tecnología que hacen es un vínculo con el tiempo muy particular. El uso que hacen del tiempo es distinto al uso que hacemos nosotros del tiempo. Y como son muy celosos en el uso de ese tiempo, porque saben que el tiempo se puede aprovechar de 1000 formas diferentes en un día común y ordinario, no están dispuestos a transaccionarlo por cosas que no valen la pena. No lo estoy marcando como una virtud a esto, sino como un rasgo.
y la dependencia que uno genera con eso también, ¿no? Hay un montón de cosas que quisiéramos hablar con ustedes una vez que Rogelio nos cuente un poquito del libro, porque nos interesa saber cómo ven ustedes estos temas como alumnos, como sociedad, ¿no? Como dice Débora, le damos la palabra a Elia. Buenas, bueno, muchas gracias. Primero me voy a parar porque si no, de espalda a la presentación es complicado. No hago nunca PowerPoint para la presentación de libros, pero creo que este lo merece, porque hay muchos temas que abordo y que si no nos vamos a perder. Esto va a ser solamente un pantallazo. Pero antes de empezar, agradecerte, Juan María, porque siempre has estado dispuesta a las reuniones y demás. Débora, que también nos comunicamos vía Twitter o WhatsApp y demás. Rodolfo, Usema, Martín, Simoneta, gente que siempre está dispuesta y que tienen una particularidad, todas ellas, es que las he conocido a través de la red. No son amigos de toda la vida. Algunos, Martín Simoneta con Fundación Atlas me publica artículos desde hace 15, 20 años, no sé hace cuánto. Rodolfo me publica los libros, así que son dos valientes. Y bueno, Juan María y Débora también los conozco ahora y ahora por fin los conozco personalmente. El borrón y cuenta nueva es un dicho muy viejo, que quizás los chicos no lo conocen, y es verdaderamente patear el tablero. Es decir, hay que patear el tablero y cambiar la educación. Y es el cambio de educación con la generación Z. Vamos a hacer un pequeño pantallazo para que también tengan algo de qué agarrarse para hacer los comentarios que quieran hacer después. ¿Qué pasa? A ver. Me da miedo que te caigas. No, se cayó. ¿Quieres pasarlo vos o querés que lo pase vos? Pasa. Esperé que me ponga los anteojos, que nada. Vayan pasándole a poquito los botones. Dale, no. Vayan a uno. Enseñar, porque como es bastante dinámico, va a ser mejor que todo. Son varias diapos, pero son rápidas, cortas. Enseñar, primero voy a dar 3 frases que no son propias. Enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Esa definición decíamos, bueno, eso es Ausubel. Eso es uno de los pedagogos de fines del siglo pasado. Es una cosa muy nueva. No, es de Aristóteles. O sea, esto no es nuevo. Y como dicen, nada mejor que los clásicos para las niñas. Como novedad, nada mejor que un clásico. Dijimos entonces, lo importante es el alumno, es aprender y no enseñar. Y esto intuyo que es uno de estos botones. ¿A dónde hay que apretar? Me hace caso a mí solo. Sí, estoy viendo. ¿Será que no llega ahí? ¿Quién sabe? Ahí está. No está. Ahí está. ¿Al otro lado? Al otro lado. Ahí está. A ver ahí. Díganme si sí o si no. Voy por tiempo. ¿Para el otro lado? Para allá. Botón. A ver, Débora, Arriba, animate. Por favor, Sí, ¿Es? sí, sí. Ahí está, ahí demostramos que somos viejos, chicos. A ver. Hay parte de eso que hablo del libro cuando digo que son No, amigos. esa es la misma. Ok. Otra cosa. Dale. No, para el otro Para lado. atrás, para el otro lado ahora. No tiene para todo. Ah, sí, tiene. Una más. Vamos a ver más. Tenemos que darle otra vez. Otra vez. Sí, yo te toco el hombro. Dale. Yo le enseño a mis alumnos, solo les proporciono las condiciones en las que puedan aprender. Bien, dijimos, más importante aprender que enseñar. Reinsiste en no enseño, solamente te digo más o menos qué podés utilizar para poder aprender a hacer lo que tenés que hacer. Y esto lo dijo Albert Einstein. Y la tercera frase, que me pareció muy interesante, el trabajo del maestro no consiste tanto en enseñar todo lo aprendible como producir en el alumno amor y estima por el conocimiento. Esto también es de John Locke. ¿Y qué nos está diciendo? Como
maestro lo único que tengo que hacer es decirte, dale, animate a aprender, tenés que aprender, yo te voy a ayudar con las herramientas y lo importante sos vos, no yo. ¿Qué es la diferencia entre docente y maestro? Hay que recuperar el valor del maestro. El docente es el que enseña. El maestro, estoy hablando etimológicamente, el maestro es el que sabe más acerca de un tema y guía y ordena. Entonces hay que recuperar el valor del maestro más que nunca, porque ya no es dueño del conocimiento como si lo era el docente. El tema, como bien decía Rodolfo, me interesa hace más de 10 años. Mi trabajo para adquirir el título de docente universitario lo hice con este tema y había presentado esta diapositiva para ubicarlo, que eran los baby boomers, la generación X, la generación Z, Y y la generación Z. Ahora, ¿sí? Ahora cambié y le puse una persona más, porque tenemos un integrante más de la familia. Pasaron 10 años y tuve que cambiar la foto y anda para pasar. Los baby boomers que dijimos, 1945 al 60, esto es aproximado para tener un parámetro. Generación X, a la que pertenezco, muchos de nosotros de acá también, del 60 al 80, generación Y, del 80 al 95, que debo agradecer de esa generación, y después Z del 95 al 2020, y el nuevo socio del paquete, alguna vez más, generación IA. No sé si se va a llamar así, a mí se me ocurrió ese nombre, porque es un nuevo salto tecnológico. Pensemos que los baby boomers eran absolutamente mecánicos, los autitos se empujaban a mano, todo así. La generación X ya teníamos algo de electrónica, los autitos eran a radio control con un cable para electricidad. Después la Y ya era radio control. Los Z ya usan dron manejado del celular. La evolución es esa. Y no sé qué van a hacer. Y lo haría probablemente robótica. Entonces, otra cosa que me gusta comparar, por ejemplo, es la escritura. Escribir. Muchos de los que estamos acá aprendimos a escribir en dactilografía, en el colegio, con la Remington 80 o el Lexington, que tenía más plata, usamos Lexington. Así, machacando las teclas. Pasamos de eso a la máquina de escribir eléctrica, a la computadora más de impresora, de ahí a la impresora multifunción y después a la impresora 3D. Pero esto lo viví yo, o Juan María. Aprendimos de ahí y todavía estamos vitales y serviles y se nos cambió todo. Se nos cambió absolutamente todo. Vamos a hablar un poquito acerca del contexto o de cosas de la generación Z. Después vamos a hablar un poco de educación, pero son los dos parámetros que tenemos, educación y generación Z. Vamos con la generación Z. Ambos padres trabajan. Esto es algo que sucede hace ya bastante tiempo. ¿Qué tiene esto de bueno o de malo? Como ambos padres trabajan, no están en la casa. Antes, y no me voy a meter en cuestiones de machismo o no importa si era el hombre o la mujer, había un padre dentro de la casa. Y había un padre dentro de la casa, había un filtro que controlaba, que digitaba, que manejaba, que veía esto sí, esto no. Hoy los chicos no tienen los padres en la casa, ¿no? Entonces, o están solos, o con la vecina, o jugando los jueguitos, o con la mujer que ayuda en la casa, pero no hay un tutor que esté controlando en todos los días. Divorciados, bueno, es parecido o un poquito peor, porque ni siquiera conviven en la misma casa. Padres divorciados también terminan generando familias atípicas, en las cuales el papá se va con otra mujer, la mamá con otro hombre, o papá se va con otro papá, y mamá se va con otra mamá. Y los chicos tienen que empezarse a enfrentar a una estructura que no es la estructura tradicional de la familia, que esa estructura tiene un sentido. Yo no estoy diciendo que sea lo óptimo o no, pero tiene un sentido, y ese sentido se pierde con esto. Cuando tenemos padres que no están en la casa, padres divorciados que ni siquiera viven en la misma casa, familias atípicas que de repente hoy tengo dos papás y mañana tengo dos mamás, o tengo tres, no sé.
los hijos terminan siendo unos huérfanos. Y también se transforman en hijos huérfanos porque los padres dejan de entender la patria potestad y quieren ser buenos padres, quieren quedar bien. Si están divorciados dicen, lo veo muy poco, no me voy a pelear, quiero que me quiera, que tenga ganas de verme porque no lo estoy maltratando. Entonces terminan teniendo hijos huérfanos que tienen amigos, no padres. Y más. Y todo esto desemboca en la falta de autoridad, que es parte más o menos de lo que habló Juan María, que vamos a ver más adelante también un poquito de eso. Ahora vamos a ver un poquito más el contexto. Era digital. Estamos viviendo la era digital. Pasamos de la electrónica de la mecánica a la electrónica y ahora a la digital. ¿Seguimos? Ahora se suma, porque esta era digital la tienen también los GI, la generación I. Pero los Z ya tienen la conectividad, ya están con otro más mano a mano. Globalismo. Vamos a una cosita con la conectividad. La computadora. Los chicos jugaban a internet en la computadora. Atari. Claro. ¿Y en qué jugaban? Jugaban con ellos mismos y la máquina. A lo sumo un amigo del lado, porque no había conectividad. Entonces, ¿qué decían? Está encerrado en la computadora. Bueno, hoy no están encerrados en la computadora, está abierto la computadora. La computadora ya no es un fin, es una puerta. Entonces hay un cambio muy importante en esto, entre las dos generaciones. El globalismo tiene que ver con una cuestión cultural, política, filosófica, y tiene que ver con el manejo que hay a nivel global de las reglas de juego de la vida. Y el mejor ejemplo que hay es lo que tuvimos en la pandemia. A nivel central y mundial nos daban las pautas de qué había que hacer. Son muy inteligentes, no nos obligaban, no nos ordenaban, pero decían, si va a hacer eso se muere, hagan lo que quieran. Entonces era una forma indirecta. El posmodernismo ayuda al tema del globalismo. El posmodernismo tan solo como desentiende que no existe, o sea, entiende que no existe una realidad y que no existe una verdad, lo cual es un sinsentido, porque si no existe la verdad, no existe la mentira. Todo sería verdad. Entonces, desautoriza a la gente común, a los padres, a los tutores, y termina dándole campo al globalismo para que se aproveche de eso. Por eso, todas las grandes organizaciones mundiales, de la OMS en adelante, apoyan este tipo de filosofía porque les abre la puerta. La familia disfuncional, que es lo que estuvimos hablando recién, y la falta de contención social. Lo que ya somos cosechas 60 años, 70, sabíamos que salíamos a la calle, nos portábamos mal, nos agarraba la vecina. Llegamos a la iglesia, nos agarraba el cura. Íbamos a la esquina, el policía nos agarraba. Íbamos a la escuela, nos agarraba. Estábamos rodeados, no había forma de hacer las malas cosas. Hoy no, hoy al contrario, si el chico se porta mal en la escuela, el padre va a retar al profesor. Si lo agarra la policía, porque la policía es una censuradora y violenta y demás. El sacerdote no, porque es no le gusta tener relaciones con niños. Y así, y se acabó la contención social. Los chicos están dueños de la calle, dueños de la casa, dueños de la escuela, dueños de todos los espacios. Vamos a ver algunos tips de ellos. No valores tradicionales. No tienen la misma escala de valores éticos que los otros. En parte es algo de más o menos lo que habló Juan María, pero un poco más hondo. No voy a decir todo el libro, son algunos tips. Respeto por el conocimiento, ¿no? Respeta el conocimiento y no la autoridad. Cuando hice yo la presentación para mi carrera docente, había firmado acá, doctor Rogelio López Guillemén, y le digo, a los GZ no les interesa doctor, lo borran, a ver qué me vas a dar. Ese es el punto. No son obedientes, o sea, nosotros éramos bastante más que obedientes, sumisos, hoy están para el lado opuesto, digamos. Pragmáticos. No les gusta hacer un plan a largo plazo y entender de que tienen que seguir ciertos lineamientos o ciertas cosas para poder alcanzar un objetivo. Medio entre su intuición, toman decisiones rápidas y ven qué pasa.
Y de acuerdo a eso va modificando. Y tiene relación con lo que sigue, que es la inmediatez no inversión. Tiene muy poca capacidad de inversión, no solo de plata, sino de tiempo y de esfuerzo. O sea, dicen, no, mira, esta carrera tiene 5 años. No, es mucho, quiero otra cosa. Y por eso se encuentran muchas salidas laborales y cosas diferentes. Y también hay falta de motivación. ¿Por qué? Porque la motivación tiene que ver con la inmediatez. Si yo te puedo motivar para que inviertas, va bien, pero es muy difícil hoy mantener la constancia, mantener la atención. Yo no solo soy docente universitario, de pregrado, de posgrado, y soy alumno. Estoy estudiando la carrera de diseño de videojuegos. Así que tengo contacto con los dos lados del mostrador. Y veo a mis compañeritos, que creen que soy docente cuando entran. No sé por qué, pero no entiendo. Y no estudian, no se preparan, ni en una carrera paga. Es decir, yo, mi viejo, si yo llegaba a no estudiar y estar pagando, pero 2 patadones, bueno, no existe eso. Entonces, es muy difícil que estén motivados. Se evapora muy rápido la motivación, es muy difícil mantenerla en la atención. Vamos con más tips. Viajar, les gusta mucho viajar. ¿A qué no? Nosotros también. Pero hoy es casi prioritario. Tienen 20 y pico de años y no piensan en, bueno, voy a guardar plata para ver si me compro la casa o el auto, si cualquier... No. Tengo unos pesos, vamos a viajar, a vivir la vida, al carpe diem, que tanto dicen y que no entienden de qué se trata. Así que hacen mucho viaje. Está muy bueno viajar. Aprende mucho uno. Pero hay que entenderle el equilibrio entre la inversión y el disfrute. Amigos virtuales, que esto es muy propio de la generación Z. Los sí no lo tenían porque no hay internet. El internet cambió eso. También cambió lo que sigue, que son más colaborativos. Al estar permanentemente en contacto, hay mucha colaboración. Voluntaria e involuntaria, porque yo veo un video que me gustó, lo agarro y lo paso. Y es una forma de colaboración. Le estoy dando una mano a alguien que no conozco, haciendo que su video tenga más difusión. Memoria externa. Bueno, siempre se dicen, no, los chicos que no saben nada, no se acuerdan de nada. Bueno, nosotros también tenemos memoria externa. Los libros es una forma de memoria externa. Hoy cambió. Hoy tampoco es Google, porque para Rosetta era Google. Y hoy ya para los IA va a ser la IA, que les pregunta uno a ChatGPT, o a la inteligencia que sea. Recordarme tal cosa, o darme información acerca de la Segunda Guerra Mundial, del primer año de combate, dármelo en 200 palabras. Bueno, esa memoria externa, que es muy importante si se sabe usar bien, es algo de que por ahí la gente critica, pero también nosotros necesitamos memoria externa, que eran los libros. A todo esto, memoria externa, Platón decía que no quería que la gente aprendiera a leer y escribir porque se iba a perder la memoria. Platón decía eso. Crean y consumen, que es algo que recién decía Juan María, y es una novedad. Antes, producir contenido era para pocos. Hoy cualquier chico levanta un teléfono y crea contenido. Y hay de todos, hay unos que son muy sonsos y hay otros que son muy interesantes. Los influencers, que es una nueva especie que ha nacido. Antes nuestros referentes eran los jugadores de fútbol, algún político, algún escritor, algún actor. Hoy políticos son influencers. Bueno, hoy los influencers son políticos. Al revés. Claro, los influencers han sido políticos. Han crecido a tal punto que hoy tenemos de presidente a alguien que nació a través de las redes. Este es un nuevo estatus social que antes no existía. ¿Sí? Multitask. Eso que pueden hacer de todo, ¿cierto? Nosotros, los de generaciones más viejos, más analíticos, nos tomamos las cositas una a una y vamos resolviendo. Hoy están viendo la compu mientras escuchan la música en el celular, tienen el tele prendido y están haciendo la tarea en papel. Y es como no pueden hacer todo juntos. Esto tiene, la capacidad de poder dividir la atención, pero uno divide la atención. O sea, no existe una atención para cada cosa. Y eso es importante tener en cuenta. Está bien, es una virtud
diferente, pero tiene un costo. Tiene un costo. Tecnodependientes. Siempre se dice, no, los chicos si no tienen el celular no sirven, no están para nada. La humanidad es tecnodependiente. Desde que se inventó el fuego, o sea, desde que se inventó la forma de prender el fuego en adelante, hemos sido tecnodependientes. ¿O acaso nosotros cuando se nos corta la luz no enloquecemos? Todos somos tecnodependientes. No hay una novela con eso. Sí. ¿Qué cambió entonces desde este último tiempito? Bueno, los cambios tecnológicos, creo que están todos claros, no hace falta profundizarlos. Cambios filosóficos, después del Mayo francés, el posmodernismo generó un cambio muy profundo que impactó en los valores éticos, en los conceptos de la ciencia y en los conceptos del valor de la familia y del individuo. Muy largo el tema para hablarlo, pero es central el posmodernismo en toda la debate que tenemos. Cambios pedagógicos, como me gusta decir, pocos y malos. ¿Por qué? Porque el docente dejó de entender que sigue siendo autoridad y que tenía que ser mérito para ser autoridad. Entonces, ahora es cool o es piola sentarse a la altura de los chicos. Entonces, bajarse y sentarse al lado como amigo. Volvemos al mismo problema de no tener autoridad. Entonces, esos cambios no sirven. Una cosa es dejar la ceremonial, dejar el estar como un dios arriba, y otra cosa es ponerlo a la misma altura. Ese cambio ha sido un gran problema. Y este último, del por qué, al para qué, también me parece fundamental. Nosotros teníamos en la cabeza por qué. ¿Por qué funciona esto? ¿Y por qué es así? ¿Y por qué? Hoy a los chicos no les interesa el por qué. Quieren la inmediatez, quieren el pragmatismo, quieren el utilitarismo. ¿Para qué me sirve lo que me va a decir? Después vemos. Pero no hay esa inquietud de saber para qué. ¿Por qué? No, ¿para qué? ¿Qué voy a hacer con esto? Antes nosotros no teníamos eso. Este video que sigue, que no sé si va a ser posible hacerlo correr, no sé si lo han visto, probad. Y si anda bien, y si no, probad. Bueno, es un padre, yo lo explico de qué se trata. Es un padre y la hija que le regala un iPad. Y le pregunta, le están cocinando, ¿qué tal el iPad? ¿Cómo anduvo? Bárbaro. Dice que se da vuelta el padre y está picando la cebolla arriba del iPad y lo lava y lo pone en el lavavajilla. La hija lo mira con ojos desorbitados y dice, ¿qué pasa? Dice el padre. Bueno, esa diferencia en la forma de entender las cosas es la diferencia que hoy existe entre un docente X y un alumno Z. No siempre, pero es muy frecuente. Hablan idiomas diferentes y no se entienden. Ahora sí. Veamos ahora entonces un poquito la diferencia entre los dos. Docentes X, ¿por qué X? Hay algunos Y también, sí. Pero en general los que toman decisiones, los que son más directivos y demás, son X. Nuestra educación fue conductista y constructivista. Seguimos, va a ser más rapidito esto. Hoy los alumnos son constructivistas, conectivistas, están más pensando en la conexión. El conductismo es cuando nosotros nos hacían repetir los números, hacer 5 líneas de paleote, 4 líneas de A, eso era conductismo. Bueno, hoy eso no existe, no hay forma. Y sí tienen el conectivismo sumado. Nuestro pensamiento deductivo inductivo, o sea, desde las leyes universales y llegamos al particular, y de las cosas particulares llegamos a las leyes generales. Un pato blanco, 2 patos blancos, 3 patos blancos, los patos son blancos. Ellos no tienen lo deductivo porque no les interesa, porque no creen en esa ciencia que existió, la ponen en duda, pero mal, porque no la ponen en duda para probarla. La ponen en duda y dicen, no sirve, quiero ver qué pasa. Entonces, solamente van por lo intuitivo, van por la prueba, por fijarse si funciona o no, con el posible error, claro. Y muy intuitivos, volvemos a lo que hablaba antes, que no quieren invertir. Yo creo que esto va a hacer funcionar así, y lo hacen. A veces funciona, a veces no. Seguimos. Lenguaje formal lingüístico, nosotros muy acostumbrados al uso de la lengua, en cambio los chicos, seguimos, lenguaje informal y coreográfico. Hemos vuelto al paleolítico con
los dibujos que se hacían en las paredes, ¿cómo era? No me sale el nombre. Arte El arte rupestre. rupestre, ¿cierto? Entonces, no se habla, ahora son todos emoticones, además, es verdad, una imagen Vale más que mil vale palabras. más 1000 palabras, pero a veces las imágenes también se pueden prestar confusión, porque la palabra se puede prestar confusión, la imagen mucho más. Pero ha cambiado la forma. Te mandan un sticker, que el emoticón, que el videíto, que palabras, a veces algunas. Analítico y los chicos sistémicos sintéticos. Esto, por ejemplo, es típico cuando nosotros agarramos, le digo yo a mi hija, che, ¿cómo se hace esto en el celular de Instagram? Entonces ella agarra y empieza a hacer, parece prestidigitación delante de la pantalla y le digo, para. ¿Qué toco primero? Ese ¿qué toco primero? Es el analítico. Y después, en cambio ellos lo entienden como un sistema, como una unidad. Y aparte sintético, ¿por qué? Porque son, me gusta decirlo, tipo Frankenstein. Agarran pedazos de cosas y terminan armando algo nuevo. Nosotros, casi como personajes mitológicos, el personaje mitológico tenía cabeza de toro, cuerpo de humano y garras de león. Bueno, hacen eso con las cosas. Y nosotros por ahí somos más estructurados. ¿Seguimos? Pensamiento lineal, los patitos uno tras de otro nosotros, ellos mosaico, holístico, o sea, son capaces de ir saltando de un tema a otro, de entender la totalidad junta, y el hipervínculo lo han probado en internet o en cualquier cosa, que uno toca una palabra y lo lleva a otro lado y después vuelve. Bueno, esa capacidad de moverse en distintos sentidos 3D y volver al principio, nosotros no la teníamos tanto, porque nosotros éramos más primero A, después B, después C, y no me saltes después a un número o a una letra griega. Bueno, ellos hacen eso. Estructurado, claramente, absolutamente estructurado. Ellos son muy desestructurados. Nosotros, todo esto nos lleva a tener una disciplina metodológica. Tenemos que hacer así las cosas porque esta es la forma, Ellos no la tienen. Entonces yo pienso si no hay que darles una disciplina actitudinal. O sea, que entiendan que su actitud va a ser su disciplina, no la que se le imponga. Manuel Kant decía que la disciplina es lo que diferencia al ser humano del animal. Y yo creo que es más la autodisciplina, y creo que es lo que debemos procurar en los chicos. ¿Sí? Todo esto, ¿qué nos lleva? Somos tan diferentes que tenemos que llegar a un punto en común, un punto en el cual el docente pueda comunicarse con el alumno, y eso es en lograr el desarrollo de un pensamiento crítico. No tenemos que pensar más en que vamos a enseñar a Gaspar de matemática, ni que le vamos a decir que va a estudiar, ni cuáles son las horas de ejercicio, no. Tenemos que generar que ellos tengan su pensamiento crítico y que sean capaces de ser filtros, porque hoy la información abunda. Seguimos. Los componentes de la educación. La instrucción, que es enseñar las tablas, enseñar las cosas, esa es la instrucción. El adiestramiento, palabra que suena fea, ¿no? Pero no es como los caballos, sino etimológicamente es hacer diestro en. Entonces, hacer diestro en el uso de esta instrucción. Entonces, yo enseño cosas o ayudo a que aprenda cosas. Lo preparo o le doy una mano para que sepa cómo usarlas, y después me falta decir ¿para qué usarlas? Y ahí está la filosofía. Acá tenía yo una palabra. Yo había puesto adoctrinamiento. Horrible. ¿Qué diferencia hay? Bueno, en realidad no es malo el adoctrinamiento, pero tiene muy mala prensa. La doctrina es un fundamento discutible acerca de algo. Lo que pasa es que la gente, o hay casi como una sinonimia lo toman, con dogma, que dogma no es discutible. Los dogmas religiosos no son discutibles. O sea, la Santísima Trinidad, ¿cree o no cree? Y si no cree, no son cristianos y se acabó. Las doctrinas no son discutibles. Lo que pasa es que el adoctrinamiento hay que entenderlo como una doctrina de filósofa educativa, no doctrina política, ni social, ni combativa, nada de eso, sino decir, lograr que aprendas y que tengas ganas de aprender.
Pero, perdón. Filosofía es el amor a la verdad. Y eso es lo que debemos buscar. ¿Sí? No, en verdad acá también forma parte de la jerarquía, ¿no? Porque si tenemos un adoctrinamiento dentro del aula, estamos hablando de un abuso de poder. Pues yo puedo hacer un adoctrinamiento partidario, por ejemplo, yo estoy induciendo a mi alumno a tener que pensar de una determinada manera. Y eso es... Claro, bueno, ahí va, por eso ahí va. Era la doctrina, pero de una filosofía de aprendizaje, no una doctrina política. Por eso desistí de la palabra. Estuve con Alberto, una vez hablando con Alberto Menegas Lynch y le decía, dame un sinónimo que quiera decir lo que quiero decir, y no lo encontraba. Así que terminé eligiendo esta que se acomoda más o menos. Entonces, ¿qué tenemos? Las famosas TICs, ¿cierto? Técnica de información y de la comunicación. Toda una novedad, mentira, el arte rupestre era TIC. Era TIC, así que no hay una cosa nueva. Cambiamos de herramientas y suena más cool decir eso, pero siempre existieron. Después las TAC, las técnicas de aprendizaje y comunicación. Se me fue. Bueno, que tiene que ver con el aprendizaje. Acá es cómo informamos, acá cómo se aprende. Y luego TEP, que es técnicas del empoderamiento y la participación. ¿Y para qué son estas cosas? Vamos con eso. Las TICs son la instrucción, o sea, lo que vamos a aprender. Las TAC, el aprendizaje y el adiestramiento. Y las TEP, el empoderamiento y la filosofía, saber para qué vamos a hacer eso. Bueno, hasta acá, lo que es la parte del desarrollo del libro. Voy a poner unas diapos más, son las 4 más que son las frases que me encantan y no sabía dónde ponerlas, así que las puse al final, como así puse las que puse al principio, ¿no? El valor de una educación no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entendimiento de la mente para pensar, el entrenamiento de la mente para pensar. Todo lo que nos estamos diciendo. ¿Es nuevo esto? Veamos de quién es. Albert Einstein, hermano. Estamos hablando casi 100 años. Otra frase también impresionante. No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. Eso es algo como de Ausubel, ¿no? Va a aprender extraje significativo, ¿no sería más o menos así? ¿No alguien adivina de quién es? ¿A qué no sabe? De este Nadie se llevó el premio. 2500 años atrás. Aristóteles. Vamos a ver, una más. Son 3 más breves. Ser autodidacta, estoy convencido, es el único tipo de educación que existe. Esto lo dijo un escritor tremendamente prolífico. Escribió 500 libros. 500 libros. O sea, escribiendo durante 40 años un libro por mes, se llega a 500 libros. Tomemos dimensión de lo que es. Y era Isaac Asimov, muy conocido sobre todo por sus novelas de ciencia ficción. Pero escribía de historia, de religión, de todo. ¿Sí? Quedan 2 más, nada más, no molesto más. José Ortega, no está a propósito. Este filósofo español que es un grande, es lectura obligatoria de la rebelión de las masas. Dice, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Y creo que eso es lo que necesitamos hacer hoy. Verdaderamente pensar en grande y mirar más allá del aula que tenemos acá. Hay que patear el aula, cambiar todo, pensar en grande y mirar lejos. Y por última, la de un extraordinario pintor, Vincent Van Gogh, que lo vendió absolutamente nunca nada, y que se dice, ¿qué sería de la vida si no tuviésemos el valor de intentar algo nuevo? Y en parte lo que me decía Juan María del valor de animarse a escribir un libro tiene que ver con esto. Hay otra frase en una película que escuché en una vuelta que me pareció brillante, que decía, puedo soportar la derrota, pero no puedo soportar el no dar la batalla. Y creo que tenemos que estar todos convencidos de que hay que dar la batalla. Eso es todo, y la idea es que ahora charlemos e intercambiemos opiniones. Gracias. Bueno, el final del libro dice que no hay final. El final está en nuestras manos. Entonces, el que quiera participar y decir algo respecto, por ejemplo, cómo se siente como alumno, si alguien es docente, como papás, o como desde el lado que quieran preguntar
Creo que es un libro indispensable hoy en día. Adelante, son los protagonistas. ¿Quién quiere? Sí, ¿Cómo influyen los medios y las redes sociales? ¿Cómo influyen los medios y las redes sociales? Bueno, los medios cada vez menos. Ya no son medios, ya son extremos, están fuera del cuadro, ya no están más al medio. Porque antes estaban al medio, ahora ya no, están afuera. Y las redes sociales fundamentales, porque las redes sociales son donde se crea y se consume. Entonces uno no solo es partícipe, es actor. Uno no está viendo la película, es parte de la película. Yo tengo un canal de YouTube. Pude hacer este tema de los libros. Me he conectado con gente maravillosa que me apoya en cada lugar que voy. Y eso es a través de las redes. Eso es a través de las redes. ¿Es gratis? No es gratis, uno tiene que hacer un sacrificio y dedicarse. Es inmune, es totalmente sano, para nada, pero siempre han habido riesgos. El cavernícola que salía tenía un tigre sable afuera esperándolo. Tenemos riesgos nuevos, con los cuales no estamos habituados, pero el universo y las posibilidades son infinitas, exponencial el crecimiento de posibilidades. Así que sí, las redes son fundamentales, los medios cada vez menos. ¿Me permitís agregar una cosa, Rogelio? Como ejemplo, en el año 2010 había un profesor de Medellín, en Colombia, llamado Julio, no recuerdo el apellido, Julio Profe, seguramente ustedes lo conocen. Estamos. Profesor de Medellín que enseñaba matemáticas, un profesor de aspecto no muy glamoroso, una persona sin pelo, una tez gris, una forma de enseñanza que no era ningún payaso, ni un gritón, ni una persona grotesca que llamase la atención de determinada manera. Matemáticas, solo enseñaba matemáticas. Y en el año 2010 dijo: me voy a crear un canal de YouTube a ver si con esto puedo enseñar mejor las matemáticas. Y el tipo se convirtió en el canal educativo de mayor tráfico de Latinoamérica. No sé si tiene 130 millones de suscriptores. ¿Y qué enseña el tipo de matemáticas? Si tiene organizado su perfil en trigonometría y álgebra y ecuaciones múltiples, matemáticas, no hay otra cosa ahí. Uno no encuentra nada que no sea matemática. Entonces esto también tiene que hacernos reflexionar que las redes sociales existen tanto para hacer estupideces, si uno quisiese, o subir pornografía, o hacer campaña política, como para enseñar matemáticas o filosofía o historia o literatura clásica. Y está en cada uno decir: che, me animo a hacer eso, me animo a armarme un canalcito de contenido. En YouTube hay más de 50 millones de canales de contenido. Con lo cual, ¿por qué no uno no puede armar su propio canal para compartir lo que cree que tiene sentido o que tiene ganas de compartir? Así que sí, las redes sociales están al servicio de la humanidad. Después que lo usemos más o menos, o que copen la parada los streamers, bueno, es un problema que uno dejó el espacio, ¿no? Sí. Sí, gracias por enseñarnos a pensar. Soy docente, padre, alumno, bueno, ¿no? Pero la preocupación mayor que hoy me concentra es un tema que es la evaluación. Todo proceso de formación llega a un momento donde tenemos nuestros alumnos a los cuales intentamos que piensen y se ubiquen en algo que les sirva, pero después llega el momento de que, bueno, hay que poner una nota, hay que decirle al señor director, pasa o no pasa. El problema que al menos me está pasando a los últimos 5 años de la universidad, es cómo generar una evaluación que le sirva al que lo tiene que habilitar para hacer el próximo año, pero además que tiene que servir al alumno, porque si no, a mí, yo más o menos ya sé si pasa o no pasa. El ejemplo de ayer, discusión con mi esposa. Es docente en una carrera de medicina, le presentan un fin de trabajo, digamos,
copiado, 48% con inteligencia artificial. O sea, ¿cómo vamos a evaluar? Es un problema, por eso toda esta introducción es, bueno, hablamos de la formación, ¿no? Me gustaría, aunque sea 2 minutos de la evaluación. Yo sí que te doy un ejemplo de una forma, si me permiten, un ejemplo de una forma en la cual yo evalúo mis clases. Yo doy clases en algún lugar y cuando termino de dictar la materia o el seminario, evalúo modalidad multiple choice, 30 preguntas, 5 opciones, les doy el tiempo, lo contestan, me entregan. Exigente el multiple choice, difícil. Una vez que me entregan todos, recorremos una por una las preguntas, discutiendo las distintas opciones, cuando ya el examen terminó, y viendo cuál debería haber sido la pregunta, por qué y cómo se vincula eso con la clase en la que lo hablamos, de las 30 preguntas. Y ellos no lo saben. Cuando termino ese ejercicio, les digo, bueno, ahora tienen 10 minutos, sin arriba del escritorio, les voy a volver a entregar su propio examen, para que logren corregir de toda esta conversación que tuvimos de revisión de todo el contenido, porque la revisión de las 30 preguntas dura 1 hora. La revisión de ese contenido, ahora para que corrijan la respuesta que ustedes creen que tienen mal. Y a su vez, les digo que me pongan la cantidad de preguntas que creen que tienen bien en la primera vez que me entregan el examen, en un cuadradito, y que ahora me pongan la cantidad de preguntas que creen que tienen bien. ¿Qué es lo que estoy intentando con esto? Es neurociencia básica, es el ejercicio de consolidación que en general en una evaluación está ausente. El proceso de evaluación habitual o tradicional es un proceso de evaluación que estresa, y cuando uno está estresado, se sabe, está demostrado que rinde menos, porque el organismo rinde menos, porque el cerebro funciona distinto, porque la ansiedad, porque la palpitación, porque la química que circula en nuestra sangre es distinta. Entonces yo les hago tener ese ejercicio, y una vez que todo eso se aquieta, entramos en la etapa verdadera de consolidación del aprendizaje de todo mi seminario. La experiencia que me dicen que se llevan estos alumnos, el año pasado tuve 96 alumnos en clase, con lo cual no trabajo con 12, trabajo con mucha gente. La experiencia que me dicen que se llevan de ese seminario y de esa forma de evaluación es que aprendieron lo que no aprendieron en las materias anteriores. Y es simplemente haber alterado una dinámica en donde no trabajan con tecnología en el momento en el que lo hacen, en donde todos responden simultáneamente, y en donde después trabajamos de una forma casi muy paciente y conducida, donde vamos de vuelta a cada uno de los tópicos y cómo se enganchan con el objetivo principal del seminario. Es una idea que yo desarrollé, a mí me sirve muchísimo. No les pido que escriban algo, porque si escriben algo automáticamente van a alguna herramienta que la escribe y entregan eso. No les pido que busquen fechas ni nada de eso, ni referencias de artículos o citas de leyes, porque eso es facilísimo de responder y no hace falta que se los evalúe. El día que lo tengan que resolver, van a ir y le van a preguntar alguna herramienta cómo encontrarlo. Entonces simplemente les pido que condensen, concentren y tiren al blanco. Y una vez que tiraron al blanco, que pensemos juntos. ¿Por qué eligieron eso? ¿Por qué no eligieron lo otro? ¿Cuál es el mecanismo en el cual fueron descartando y finalmente eligiendo? Esto funciona, esto es una idea, a ustedes les resultaría interesante esta idea para evaluar. Es una idea súper potente para mí, porque aprenden como no se aprende en un examen, pero por ahí uno tiene otras ideas. Tengo una pregunta, y a usted también, sí, y al que quiera contestar. ¿Cómo hacen con el tema de la estigmatización que hoy existe en evaluar alumnos? Es un tema. Justamente parte de la pregunta, porque cuando yo le generaba la pregunta de la evaluación, porque es lo más Entendí. Lo más arcaico que tenemos. Yo también hago multiple choice y después es un problema porque les tengo que decir, el multiple choice se responde sin teléfono, Claro. porque tienen el grupo de la clase, entonces se pasan el número de la pregunta y la respuesta correcta, por lo cual se te desvirtúa la iniciativa. Ahora, la estigmatización es todo un problema, porque en definitiva
de carrera, le tengo que pasar un listado con un resultado. Y a uno le gustaría que la mayor cantidad de los que estuvieron pudieran haber logrado el objetivo de haber aprendido. Es todo un tema. Aparte, como responsabilidad, uno como docente, también generar personas responsables para el futuro, ¿no? Una carrera como medicina, si uno hace algo como nos estaba relatando que discutías ayer con Tom Hanks, es algo peligroso. Si una persona no sabe operar correctamente y se copia de la IA, estamos poniendo en el mercado a personas incompetentes. Entonces, es un tema de discusión claramente. Yo creo que hay que enseñar herramientas, ¿no? Está bueno que no estés de acuerdo, que hay que enseñar herramientas y bueno, pero también hay que evaluar de vida. Uno no es detective. El trabajo de un docente no es decir, es verdad o es mentira este examen. Va a llegar a un punto que nos va a ganar el alumno y no va a pasar esa app que vos ya tenés y también van a pasar un montón. Estamos en este momento, ahora de contestar. No. No, a ver, yo contestando la pregunta tuya, yo personalmente no tengo ningún problema con el tema de la estigmatización. Soy muy claro y soy muy insistente en cuáles son las pautas del programa en todas las clases. En todas las clases, lo que toma es esto, el examen es esto, muy claro, y este es el contenido y este va a ser el formato. Hay muy pocos emergentes inesperados en la clase. Finalmente, el que no le pudo dedicar tiempo, es evidente que no va a haber podido aprender más allá de la nota. Digo, más allá de la nota, es evidente que no va a haber podido aprender. Y al final del día, lo único importante es si la persona aprendió más allá de la nota. Así que ahí no tengo ningún inconveniente. Y con respecto a lo de la IA, ojo, porque la IA está transformándolo todo. En un informe del Foro Económico Mundial que se publicó en enero, dice que en el año 2017 había solamente 20 organizaciones en el mundo, en una encuesta que hicieron, el 20% de las organizaciones que habían encuestado habían reemplazado al menos una función que antes hacía un hombre por una herramienta o un sistema de IA en el 2017, y ese número pasó del 20% en el 2017 al 72% en el 2024. 72% de las organizaciones encuestadas en ese informe del Foro Económico Mundial había implementado al menos un proceso de inteligencia artificial que reemplazaba una actividad humana. Con lo cual, digo, el hacha y tiza antiguo va a ser el manejar bien herramientas de IA y sistemas de IA generativa, y vamos a tener que aprender y enseñar a apoyarnos en herramientas y procesos de IA para conducir nuestras organizaciones, para conducir el Estado, para conducir un hospital, para conducir una escuela, para conducir el taller mecánico, ¿no? No vamos a poder escapar de eso. Con lo cual, la IA no la miremos ni con asco ni con temor. Al revés, entendamos cómo la hacemos útil para diseñar nuestras organizaciones y nuestros procesos. Tenemos que hacerla útil. No la podemos hacer útil. Por supuesto, pero, perdón, No me pelees de vuelta, por favor. No, ya me conocen. No. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que me malinterpretaste. Estoy en contra de la estigmatización totalmente, pero sí creo que tiene que haber un observatorio o alguien que ya esté mirando a nivel derecho de esto, ¿no? Porque es una herramienta excelente, como la globalización e Internet, que nos abre al mundo. Nos quita tareas, como decías vos, pero también es cierto que tenemos que delimitar qué hiciste vos y qué no hiciste vos. A ver, o sea, las herramientas hay que enseñarlas a usar, por supuesto. Hagamos otras cosas nosotros, que la IA se ocupe de cosas que nosotros no nos queremos ocupar. Bueno, toda esta respuesta para que salga en el video, perdón, es porque estaba preguntando
acerca de cómo hacer la evaluación y qué sentido tiene o cómo es el formato, cuáles son todo lo que rodea la evaluación. El copiarse lo hacíamos nosotros también con los machetes. O sea, cambió la forma, pero no cambió el concepto, sigue existiendo. Yo creo fundamental, sí, el mantener la exigencia, no solo por la exigencia del nivel que debe tener el que sale de una profesión o de una educación, sino porque hay que desarrollar la resiliencia y tiene que estar acostumbrado que puede fracasar. O sea, la generación de cristal actual no toleran el fracaso. Entonces es muy importante que sepan que se puede equivocar y que no pasa nada, pueden intentar de nuevo. Antes nosotros fracasábamos y de rodillas sobre mi hijo hasta que dolieran las rodillas. Bueno, no hace falta eso, pero sí entender que el fracaso es una posibilidad y que si no invertimos, vamos a fracasar. La inmediatez no funciona. El celular funciona inmediatamente porque alguien invirtió. No fuimos nosotros, pero alguien invirtió. En nuestra educación tenemos que invertir nosotros. Formato de evaluación, y vamos a tener que inventarlo y reinventarnos. Así como Juan María hace este sistema, yo he utilizado después de las clases, no en las evaluaciones finales, sino después de terminar la clase, utilizo una herramienta que se llama Kahoot, que es un preguntados divertido, y los hago competir entre ellos, a los alumnos. Y pongo preguntas. Yo doy cirugía, entonces, ¿qué es eso? Tratamiento de la hernia, primera pregunta y salen las opciones. Segunda pregunta, ¿quién descubrió América? Tercera pregunta, ¿cuál es el cuarto planeta del sistema solar? Quinta pregunta, otra de hernia. Y así, no vale, dicen, y se entretienen porque les cambio totalmente el tema. Y terminan respondiendo a las preguntas y como el que gana les regala alfajores, tan chochi quieren jugar y quieren ganar. Claro. Y como alumno también he tenido los Kahoot. Entonces el profesor que dice, el que gana el Kahoot tiene un 5% más de la nota. Entonces todos desesperados después de la clase por ganar el Kahoot. Hay que buscar nuevas estrategias, claramente. Y quizás la inteligencia artificial nos dé nuevas herramientas de forma de examinar. Vuelvo a decir lo que dije en algún momento, creo que la nueva disciplina es la autodisciplina y la necesidad de entender que el método tiene que ser actitudinal. Tenemos que crear el deseo de querer saber. Después la evaluación va a ser un segundo punto. Por ejemplo, en la carrera también tengo los que se llaman PFO, práctica final obligatoria, último año de medicina. Y tienen que llenar una planilla, yo los tengo un mes y medio. Entonces, bueno, necesito que me llene la planilla. Llénela vos. Los hago a ellos evaluarse. Mi relación con el docente, ¿qué pongo? Con el paciente, ¿qué pongo? ¿Qué vas a poner? Pero decímelo a viva voz, ¿qué vas a poner? Entonces no saben qué poner, tienen un problema. Autoevaluate, ¿qué vas a hacer? Hay que buscarle la vuelta y bueno, para eso tenemos que patear el tablero. Habías levantado la mano vos, perdóname. Yo les pedía un paréntesis, les pido mil disculpas, me encantó todo esto. Yo vivo en Misiones, me tengo que ir ahora. ¿A Misiones? A Misiones. Ah, bien. Así que les llevo esta novedad a Misiones y me llevo el libro. Traiga yerba. Rodolfo me conoce, ¿sabes? Lleve muchos libros a Misiones. Compre muchos y Estoy midiendo casi todas las presentaciones de Rodolfo. Ah, bien. Así que les pido disculpas. No, por favor. Va a ser enorme, es un tema candente. Y ¿De qué parte de Misiones es? de la capital. Ah, capital. Yo soy de acá, pero vivo allá. Está. Así que Buen viaje. muchas gracias, me llevo el libro y después se lo comento a Rodolfo. Pero sí, si entra a las redes mías me comenta. Por supuesto, muchas gracias. Gracias. No, Gracias. Débora, estos chicos levantaron la mano, dicen que quieren hacer algún comentario. ¿Les Vamos para permitimos? adelante. Por supuesto. Bueno, primero a vos te digo, no. Señora. No. Pero no, nada malo. El sistema APA de citación ya se está empezando a implementar formas para demostrar
que uno consiguió la información de ciertas inteligencias artificiales. Lo que vos decías, el marco legal para evitar esto ya se está trabajando. Y a vos, Juan, vos en el inicio, en la introducción, habías dicho que mi generación no solamente, me lo había notado y te lo voy a decir, no solamente que no le tiene miedo al fracaso, sino que también es una generación muy creativa. No sé si es por mi experiencia, por lo que yo he hablado con profesores, sobre todo con el profesor Emiliano Ferricacio Toli, sino que también por mi nihilismo, pero yo creo que es totalmente lo contrario. Yo creo que mi generación tiene miedo al fracaso por una cuestión de la sobreinformación. Como uno normalmente se acostumbra al éxito, porque justamente está todo el tiempo accediendo a distintas informaciones a través de distintos canales, cuando se enfrenta al fracaso no sabe cómo hacerlo. Justamente yo le hice una nota el año pasado a Emiliano Ferricacio Toli para la Universidad de Belgrano, yo estuve ahí, sí, en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y me decía exactamente esto, que todos sus alumnos, sobre todo los más jóvenes, los que ya están sobre el límite de la generación Z, de la nueva generación, son los que más miedo le tienen al fracaso. No sé si habrás hablado algo de eso en el libro, lo desconozco, pero es algo muy latente. Y respecto a la creatividad, yo creo que la inteligencia artificial, que era algo que también hablo en esta nota con el profesor, que está de acuerdo, la inteligencia artificial atenta directamente en contra de la creatividad. Él, por su campo, por su área de desarrollo, me hablaba respecto a la literatura. En la literatura, actualmente incluso hasta se dan seminarios y cursos de cómo escribir con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT o modelos como DeepSeek, Gemini AI, son modelos que toman información y la copian y hacen un Frankenstein, que era lo que decías vos. Entonces yo creo que justamente la aparición de la inteligencia artificial es lo opuesto a lo que vos habías mencionado. Me gustaría escucharlos a ustedes dos, vos por haber escrito el libro, vos por haberlo mencionado, que me podrían decir al respecto. ¿Querés contestar? Bueno, buenísimo. Lo primero de la creatividad, cuando nosotros comparamos en este análisis generacional a la generación de ustedes, que son centennials, con las generaciones nuestras o con las anteriores, la comparación se hace vis a vis, edad con edad. O sea, lo que estamos comparando es cómo se compara hoy un chico de 20 años o de 15 años con un chico de otra generación de 20 o de 15 años. En esa comparación intergeneracional, la generación esta vuela en términos de creatividad y en términos de empowerment, en términos de capacidad de hacer. Y tenés muchas referencias de emprendedores, ni siquiera digo los streamers, emprendedores jóvenes que tienen organizaciones montadas, que era impensable de ver para los que somos un poco más viejos. Era impensable de suponer que una persona de 24 o 25 años podía tener una organización con oficina en 7 países, facturando $7 millones a través del diseño de juegos para capacitar grandes corporaciones de Latinoamérica. Y esto hoy existe, y existe acá en Argentina. Y la empresa se llama TGA y el chico se llama Tom Giovanetti, que es un chico de 24 años que no terminó la universidad. Esto en generaciones anteriores era imposible que aparezca, era impensable. Entonces, en general, cuando hacemos esa comparación, lo hacemos generación con generación. La generación de ustedes, por otro lado, el tema del fracaso. Al estar, hay estadísticas que también indican que la generación de ustedes tiene un nivel de información muy, muy superior vis a vis otras generaciones, a las generaciones anteriores, y que esa generación los hace tomar conciencia a una edad temprana de los riesgos de algunas conductas, y que eso genera muchísima ansiedad, porque al no estar plenamente desarrollado la maduración de las personas por la edad que tienen, no pueden soportar tener tanta información porque no saben cómo comportarse a partir de ella. Y eso es lo que está produciendo niveles de ansiedad, angustia, depresión temprana en la generación de ustedes, que tampoco nunca antes se había visto. Entonces, en general, las comparaciones no tienen que ver tanto con la generación, como comparan con los más grandes hoy, sino como comparan intertemporalmente. Y es interesante porque esto que yo le decía de los emprendedores, uno lo ve en Perú, lo ve en México, en Latinoamérica, hay mucho, no solamente porque tuve la suerte de conocer uno en Argentina, un Matteo Salvato argentino, no es solamente un Matteo Salvato. Haces un corte
y encontrás a cada uno, dejá de lado Greta Thunberg y todos los movimientos esos que son como outliers, dejémoslos de lado y vayamos a mirar cada país y te vas a encontrar con un nivel de actividad y de emprendedorismo temprano que nunca antes se vivió. Hago referencia a eso principalmente. Bueno, pero los éxitos se cuentan y no los fracasos. Eso nosotros estuvimos hace poco estuvimos hace poco en Endeavor y ahí el segundo de Galperín que estaba dando una charla contaba y decía: todos no vamos a ser Galperín porque todos queremos ser el éxito, ¿no es cierto? Y contamos eso, y los fracasos no. Entonces es la era de la insatisfacción también y de la poca tolerancia a que me vaya mal. Entonces, contemos toda la historia, no nos quedemos con la foto del éxito, porque si no todos seríamos exitosos, ¿no? Sí, sería una carta para cualquiera. No todos podemos ser exitosos en todo, siempre tenemos en algo que podemos destacarnos y hay que buscar en cada una de esas personas cuáles son sus fortalezas, y en eso está el docente, en tratar de hacer valer o encontrar cuál es la fortaleza de cada uno de sus alumnos. No todos somos iguales, por suerte, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso, contar la historia completa. Bueno, el tema es muy interesante. Creo que podemos tener distintas miradas sobre el mismo tema todos, ¿no? Yo creo que hoy existe mucha más variante de cosas para o por. Vamos a hacerlo fácil con tema de profesiones. Cuando yo terminé el secundario y tenías 7, 8 profesiones, digamos, o ibas ingeniero, arquitecto, abogado, y hoy ya no sabemos qué más se puede ser, hasta psicólogo de perros se puede ser, que existe. Entonces la variedad de opciones para ser emprendedor es muy grande. Antes quizás no era tanto. La Serenísima la fundó un tipo Mastellone que tenía 3er grado y repartía leche, ¿sí? O sea, han existido. Lo que pasa es que quizás antes había menos posibilidades de ello y la variedad de opciones es más grande. Y la posibilidad de aceleración del desarrollo también. En eso sí creo. Con respecto a la capacidad inventiva y demás, yo por ahí me asustan algunas cosas. Por ejemplo, el cine. Parece que no inventan nada nuevo. Tienen que ser todos multiversos y decir, bueno, tenemos un Superman, vamos a hacer una Superwoman. Y tenemos los cazafantasmas y vamos a hacer que sean mujeres. Y tenemos la sirenita blanca y la vamos a hacer negra. Y no pueden inventar una cosa nueva. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué necesidad? Hasta los mismos chicos, y ustedes me van a decir, se terminan cansando de eso. Dice, loco, otro más, no, este es un marciano, Superman marciano con antena. Basta, ya la historia ya está, cambiame por otra. Entonces, esa posibilidad de ser Frankenstein, que los multiversos son un Frankenstein, porque agarran pedazos de historia y hacen otra historia nueva, se agota. Y hay que ver hasta dónde empiezan a inventar. ¿Cuál es el gran beneficio de la IA? Es que si uno se apoya, como había dicho que es una palabra fundamental, Juan María, apoyarse en la IA es espectacular. Yo la uso. Yo estoy escribiendo y hay un párrafo que no me gusta y se lo mando, le digo, redactame de otra forma. A veces tomo parte, nada, no me gustó, haceme otro, pero yo tengo que tener el criterio para poder usarla. No delego, me apoyo. Y ahí está el gran tema, Mientras no se genere una cuestión actitudinal de pensamiento crítico, lo más fácil es pedirle, el ser humano es ahorrador de esfuerzo, siempre. Entonces, si pueden hacérmelo, me lo hacen. Pero entonces, de alguna forma, tengo que decirle, ok, esa IA se puede equivocar. Puede hacer que el examen tenga una trampa para que la IA conteste mal, porque contesta mal, me ha contestado mal un montón de veces, mentiras.
Y le digo, lo que me está diciendo es mentira, y me dice, perdón, es verdad, me equivoqué. Así te dice. Pero errores garrafales, ¿eh? En historia argentina, errores garrafales. Entonces, tenemos que buscarle la estrategia y la forma. Sí. No, quería comentar la reflexión que me genera la temática del libro, esto de la convivencia entre diferentes generaciones. Yo creo, particularmente, que estamos en un momento histórico muy particular, no es único, pero muy particular, un fenómeno de sincronía en el cual están operando todavía los baby boomers y en la otra punta, llamémosle generación guía, y están todos actuando, el mundo mal que mal funciona, las cosas más o menos funcionan, están todos interactuando, hay mentes analógicas. El otro día vi un video, estaba creo en el Salón Oval, Donald Trump, que es un baby boomer, que le habían enseñado los palotes y que no se portaban mal, le corran a la cabeza, que se quedó. Y estaba Elon Musk, la generación intermedia, y el nenito de Elon Musk, que le dicen Little X, ¿no? Que están todas las generaciones básicamente dominando el país más poderoso de la Tierra, influyendo sobre todo el mundo. Y lo que no queda claro, como es un fenómeno sincrónico, es qué cosa aporta cada uno y qué va a pasar cuando determinadas generaciones ya no estén. Y no solo físicamente, sino que las mentes, las formas de entender la realidad ya no estén. El mundo va a seguir funcionando porque siempre funcionó, pero digo, es un momento muy particular de sincronía del mundo, de que convive el racionalismo, digamos, la mentalidad que se pregunta por qué pasan las cosas y que hasta que no me explicas y no entiendo por qué me haces hacer esto, no lo voy a hacer. Con el otro que lo hace, porque lo hace, chao, y ya está. Es un momento histórico, creo que estamos en digamos, el progreso humano tecnológico, ¿no? Claro, tecnológico está en una función exponencial. Estamos despegándonos de la base. No sabemos dónde vamos a parar, no sabemos si puede pegar una vuelta, no se sabe. Pero está en un momento que se está despegando la curva, la función exponencial está subiendo casi alocadamente. Interesante. Es un momento muy particular de la historia. Esa es la reflexión que me genera. Bueno, lo voy a decir para el video, como dije recién. Están hablando acerca de la convivencia y el manejo de la sociedad, del poder y de la economía de distintas generaciones, desde los baby boomers, analógicos, mecánicos, hasta la IA. Creo que el diferencial con otras épocas es que hoy los chicos, los Z, tienen cosas para enseñarles y saben más que sus mayores, que antes no sucedía. O sea, yo X, era raro que supiera algo más que el profesor, porque no había un poder, una materia que él no conociera. Podía saber un dato más, pero no de una ciencia o de una temática absoluta. Hoy viene un baby boomer, que antes era el abuelo, que el mayor, el viejo que había que respetar, y viene el chico y le enseña a manejar el celular. Entonces el chico empieza a tener una sensación de poder y de autoridad sobre una materia que el otro no maneja, por más que sea autoridad entre paréntesis. Entonces creo que esas cosas van creciendo en paralelo. Es verdad, tenemos un momento único en la historia. Vuelvo a decir, ese abuelo aprendió y escribía cartas a mano, manuscritas. Yo aprendí a escribir manuscritos. Yo tuve estenografía y taquigrafía, que estoy seguro que los chicos acá no saben qué es eso. Y hacía caligrafía con plumín, tinta, plumero, así. No soy tan viejo, ¿no? Y hoy no saben ni cómo es, qué es eso. Entonces, esa convivencia, los chicos por ahí les falta cimiento, que es ese porqué, que es ese sentido de las cosas. Y bueno, no sé qué va a pasar. No lo tengo claro. A Juan Manuel lo dejé con la boca no, y aparte picada. dijo algo muy interesante, que es, vos a la IA, que dijiste algo muy interesante a mi punto de vista, que vos a la IA le das un comando y lo hace. No tenés que generar un consenso.
Vos a un alumno lo tenés que inducir y tenés que consensuar y lo tenés que enamorar de lo que estás hablando. En cambio, a la idea no hace falta hacerle nada, solamente es darle el comando y ejecutarlo. Es más fácil. Es el facilismo un poco, ¿no? Dos cositas para mí muy interesantes. Primero, una cita. Hay un escritor, historiador israelí, Yuval Harari, que dice, yo lo repito mucho, dice que Occidente está viviendo un momento histórico de bancarrota filosófica. ¿Qué quiere decir bancarrota filosófica? Que hay una cantidad de acuerdos, consensos, creencias que le dieron cimiento al mundo moderno, que hoy en esa convivencia de generaciones se está cuestionando. Hay un legado producto de una civilización occidental que ha ido trabajando y evolucionando alrededor de ciertos acuerdos. Nombrabas acá a Aristóteles, John Locke, muchos de ellos han contribuido a esos acuerdos, y que Harari dice hay muchas de estas cosas que están entrando como en un territorio de bancarrota filosófica y nos vamos a ver obligados a tener que acordarlos nuevamente. Así que esto me parece una reflexión que no es mía, es de Harari, y yo creo que tiene buen fundamento porque toca parte de lo que dijiste vos, cómo se concilia organizarnos en un mundo con generaciones que tienen una visión del mundo de la familia, del trabajo, de la educación tan diferente, ¿no? Cómo se concilia, es muy difícil conciliar. Eso es lo primero. Lo segundo, tiempo exponencial, sí, yo creo que estamos viviendo un tiempo exponencial sin precedentes. Solamente miremos la evolución de cuántos somos en el planeta. El Homo sapiens nace hace alrededor de 200 o 300 mil años. Hace 200 o 300 mil años nace en África, aparece en África el primer Homo sapiens. Hace 70.000 años más o menos abandona África y empieza el Homo sapiens a deambular por el mundo. 70.000 años. En la época de Jesucristo éramos solamente 200 millones de habitantes. O sea que en 70.000 años el Homo sapiens solo había logrado, quedándose solo en el mundo, solo había logrado reunir 200 millones de personas como toda especie. Hoy somos 8.000 millones. Digo, ese tiempo exponencial también lo estamos viviendo en términos de cantidad de mentes que tiene la humanidad encima puestas en red. O sea, hay como una aceleración dentro de la misma curva de exponencialidad. Y este es un tiempo distinto. Nunca el ser humano vivió la exponencialidad. El ser humano vivió antes cadencia, un tempo que se repetía y se reproducía y tomaba legados y los entregaba hacia adelante en un tiempo histórico muy lento. Lo que estamos viviendo hoy es ridículo y es inédito. Entonces es muy difícil posicionarse frente a ese tiempo por la velocidad de transformación que todo tiene. Por eso es tan relevante este libro. Por eso es tan relevante entender cómo entusiasmamos y enamoramos con el acto de aprender. Porque vamos a tener que aprender 1, 2, 10, 20 profesiones en los próximos 10 años. Ni siquiera digo en los próximos 80, en los próximos 10 años. ¿De qué van a trabajar todos ustedes dentro de 5 años? Muy seguramente de algo distinto a lo que están haciendo hoy. 5 años les estoy diciendo, no 50, 5. Van a estar dedicados a cosas que ni se imaginan que se van a dedicar. Por eso entra en crisis la escuela, por eso entra en crisis el largo de la carrera de las universidades, por eso entra en crisis la autoridad. Porque una autoridad traía en una época de cadencia esa historia y esa experiencia y ese tiempo. Le habían pasado la antorcha y la autoridad traía la antorcha iluminaba y al iluminar bajaba los riesgos. Bueno, hoy no hay antorcha porque vamos no quiero, cuando me pongo pesimista me pregunto si la humanidad como la conocemos no va a desaparecer como especie, pero si la humanidad como la conocemos no está llegando al final del camino. Cuando recién él refería a las películas, que ahora no hay nuevas temáticas, se repiten, se copian, eso se puede aplicar a todo el universo de la expresión del alma humana, digamos,
dejemos la tecnología, del alma humana, digamos. A ver, hoy, ¿quién escribe hoy Crimen y Castigo? Nadie, no, porque ya está escrito. Nadie escribe Crimen y Castigo porque ya está escrito. Bueno, es así. Y voy a cerrar porque si no nos van a echar a todos acá. Pero había un hombre que se llamaba Malthus, que hablaba del fin de la humanidad, que iba a ser por el hambre, y en realidad nos vamos más atrás y hubo, como la humanidad era pecadora y andaba mal, qué sé yo, hubo un diluvio, y en realidad ese diluvio ya de los sumerios ya hablaban de eso. Y Mafalda, en una de sus historietas, pasa un abuelo que ve a un hippie y dice, esto es el acabose. Y Mafalda se da vuelta y le dice, no, es el continuose del empezose de ustedes. Claro. O sea, no sé si va a haber un fin, no creo. Lo que pasa es que es tan disruptivo que no entendemos para dónde va. No entendemos para dónde va, es muy disruptivo. Así que bueno, nada, esto para que lo sigamos en redes, estoy feliz de lo que hemos charlado, inmensamente agradecido a ustedes y a Osema, a Martín, a Rodolfo, que ya está vendiendo el libro a 4 manos y demás. Muchas gracias y será hasta el próximo libro. Nunca